Hola, ¿cómo estás, querido colega? Es un gusto volver a saludarte para que podamos seguir aprendiendo sobre este curso importante que concierne al diseño de sesión de aprendizaje. Vamos a ver un tema más para cerrar el capítulo concerniente a conocimientos generales que debes tener tú en claro para que puedas pues armar posteriormente tu diseño de sesión de clase. Así que querido docente, colega, amigo, tú que estás ahí detrás de la pantalla de este canal de YouTube y a través del aula virtual de la plataforma, pues vamos a empezar a estudiar el desarrollo de este curso que en esta oportunidad tiene como tema principal el módulo 4, como vemos en la pantalla, que concierne al proceso de evaluación en la sesión de aprendizaje. Esto del proceso de evaluación se va a desprender en varios puntos que nosotros vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos para que así, mi querido docente, pues tú puedas tener todo bien fortalecido, el conocimiento bien en claro, y así posteriormente tú mismo puedas poner en práctica en tu sesión. Bien, dentro de este módulo vamos a ver los siguientes contenidos primero. Aquí tenemos que saber algunas definiciones claras sobre la evaluación. Tenemos que hablar netamente de la evaluación en el Currículo Nacional de Educación Básica. Como vemos aquí también se va a hablar sobre la evaluación formativa que concierne pues a las competencias del aula, los procesos que conllevan al desarrollo de la evaluación en el aula, el enfoque en el que va sustentado esa evaluación o esa evaluación de los aprendizajes. Tenemos que también acá hablar sobre qué voy a evaluar, cuáles serán los propósitos de esa evaluación y obviamente que la evaluación inmersa dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que tú, mi querido docente, vas a estar situado en tu salón de clase. Cerrando pues tu sesión tienes que hablar de la retroalimentación, los desempeños que se han llevado a cabo en esa sesión y obviamente las técnicas e instrumentos de evaluación que han formado parte de tu sesión. Bien, sin más pérdida de tiempo, vamos a desarrollar punto por punto. Vamos a ver algunas definiciones sobre la evaluación. Tema que por cierto ya lo hemos venido estudiando sucesivamente en las clases anteriores, sea de este curso como de otros cursos más. Aquí tenemos la definición en pantalla. Según este contenido que les he traído, yo quiero hablar bajo puntos de vista de diferentes autores. Primero, voy a hablar sobre el punto de vista de Lafourcade, que es un autor también que habla sobre la evaluación, que ha hecho el estudio de este punto y que obviamente ha ahondado para darnos una apreciación más sólida con contenido más sustentable. Este autor señala que la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar de manera sistemática es porque en esta etapa se van a medir aquellos logros objetivos que se han propuesto antes al momento de la planificación de tu sesión de clase. Por ende, es que él menciona que acá se entiende la educación como un proceso, pero un proceso sistemático, como ya le he mencionado, un proceso que está destinado a lograr diferentes cambios. Pueden ser cambios duraderos y positivos, que es lo que él recalca, y esos cambios en dónde va a visualizarse. Obviamente que se va a visualizar en nuestros estudiantes, en aquellos agentes o sujetos que forman parte de tu contexto en este punto que tiene que ver pues con el desarrollo de tu clase, ¿no? Entonces estos sujetos van a ser aquellos que van a tomar esos roles principales, porque estos sujetos, para que puedan ejercerse esta evaluación, pues aquí tiene que haber una integración en la misma base, tiene que haber en todos estos sujetos objetivos definidos de una forma muy concreta, de una forma muy precisa y de manera social como también individual, es lo que señala este autor. Entonces vemos que tengo que enmarcar a la evaluación dentro de una etapa que concierne o conlleva un proceso educativo.
Este proceso se va a dar de una forma o de una manera sistemática, ya que acá se tiene que medir aquellos logros que tú te has propuesto alcanzar en la planificación o al inicio cuando has tenido que planear tu sesión de clase. Entonces, por ende es que la educación, si lo vemos bajo la lupa de definir la evaluación, estaría pues llevándose a que la evaluación está inmersa dentro de ese proceso sistemático, y obviamente que va a tener como objetivo estos sujetos que son nuestros estudiantes, en donde se va a tener que ejecutar en aquellas conductas que ellos tienen, ¿verdad? En lo cual yo voy a establecer objetivos muy definidos de forma concreta, precisa, real, social e individual. Eso es lo que nos quiere decir este autor. También tenemos otro punto de vista de Macario. Él nos dice que la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evaluación o los resultados de un alumno con el fin de tomar una decisión. Excelente, miren, acá ya este autor plantea la evaluación, pero una evaluación que está sujeta a juicio, que va, para que sea valorizado, tiene que emitirse o darse o estar dentro de un juicio evaluativo, y que va a partir ese juicio para evaluar a través del conjunto de informaciones sobre lo que él va a adquirir de aquel alumno que él ha obtenido aquellos resultados. En otras palabras, yo voy a sacar un juicio de mi alumno teniendo en cuenta los resultados. O sea, yo tengo que emitir un juicio de valor, me voy a transformar en un juez para poder sacar un juicio de valor, como valga la redundancia, en donde van a evaluarse aquellos resultados que mi alumno me va a arrojar, y con el propósito de tomar una decisión posteriormente. Así que por eso es que se ve de una forma o a manera de juicio, porque eso me va a llevar a mí luego de manera pronta tomar pues la decisión más acertada para seguir reforzando sus conocimientos y obtenga yo los resultados que quiero lograr al finalizar del año escolar o al finalizar del semestre en el que obviamente estoy evaluando. Pero también tenemos otro punto de vista, que es de Jimeno Sacristán, el cual plantea en el libro del año 1992 que la evaluación tiene que ver obviamente con evaluar, y evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio de que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes o de un ambiente educativo tenga objetivos educativos, tengan materiales, tengan profesores, tengan programas, o sea, tengan todos los implementos necesarios para que se reciba la atención que debe tener para evaluar, y así pueda analizar mejor y valorar mejor las características y condiciones de aquellos puntos de vista que él trace, de aquellos criterios que él trace en su juicio de valor que va a tomar obviamente este docente, y que va a ser un juicio relevante para la educación, ¿no? Entonces es necesario ver el conjunto. Acá nos señala Sacristán que este proceso tiene que ver mucho con el conjunto de características que tiene mi alumno, que tiene un grupo de alumnos que están sujetos a un contexto social, cultural, a un ambiente, mejor dicho, educativo, donde van a encontrarse objetivos educativos, va a estar inmersos los elementos que conllevan a la educación, como son docentes, como son la escuela, como son profesores, como son programas. Entonces el alumno va a recibir toda la atención posible, y el docente va a poder de esa manera evaluar y analizar mejor para que saque un juicio de valor más acertado. Entonces estos tres autores, si se dan cuenta, querido docente, tienen un punto en común, y el punto en común es que la mayoría de ellos menciona que esto es un proceso en el cual yo tengo que obtener un resultado final, y ya sea que el resultado me sirva para que yo pueda desarrollar un juicio de valor, ya sea para que el resultado me sirva a comprobar los objetivos que me he definido, o el resultado me permita a mí conocer mejor el grupo humano que tengo, y así emitir un juicio, sea lo que sea, pero estoy viendo que la evaluación está enmarcada dentro de un proceso
que es constante y que deviene bastante trabajo por parte del docente para poder guiar y obtener el resultado que él espera a futuro en sus estudiantes. Muy bien, perdón. Ahora vamos a ver algo más. Vamos a hablar ya puntualizando la evaluación en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Qué es o en qué consiste este currículo nacional? El currículo nacional, como vemos acá los puntos que estamos mencionando, pasó de ser una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto y lo incorrecto y que se situaba únicamente al final del proceso. ¿Qué quiere decir? Que antes la enseñanza tradicionalista es que todo tenía que ser calificado, evaluado y castigado bajo normas, reglas estrictas en las cuales no había ninguna modificación y tenía que cumplirse como si fuera la ley. Inclusive la enseñanza estaba centrada en que el docente era el centro, valga la redundancia, y no el alumno. Así era antes la enseñanza. Hoy más bien es vista como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo va a retroalimentar oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Exacto, hoy se ha transformado en una práctica, pero ya no centrado en lo que va a calificar el docente, en lo que el docente va a hacer, o que el docente vea si es correcto o incorrecto, sino va a estar centrada en el estudiante, en los aprendizajes que mi estudiante ha obtenido, cómo es que me ha servido la retroalimentación oportuna en mi estudiante para poder lograr su progreso durante este proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo esto pues va a estar enmarcado dentro de este documento importante que es el Currículo Nacional de Educación Básica. Este currículo nacional va a trazar ejes muy puntuales como son la evaluación de los aprendizajes dentro de un enfoque determinado que es el enfoque formativo. Y una vez que esto te traza el currículo nacional, pues tú tienes que de ahí partir, ya que este enfoque formativo es un proceso sistemático, lo que hablábamos hace un momento de la evaluación, en donde acá se recoge y se valora toda la información importante, relevante acerca del nivel de desarrollo que tienen cada uno de mis estudiantes en base a sus competencias, en base a sus capacidades. Entonces eso me va a permitir a mí obtener después y analizar el resultado, sea positivo, favorable o negativo, desfavorable, porque el fin que yo busco es poder contribuir lo más oportunamente posible al aprendizaje de mis estudiantes. Muy bien, entonces si estamos hablando de la evaluación formativa, tenemos que ver la evaluación formativa ligada a las competencias en el aula. Y acá hay un pequeño esquema que se ha desarrollado en esta oportunidad, la cual señala que esta evaluación formativa tiene que ver con el aprendizaje, como vemos aquí. Y el aprendizaje que va a tener o obtener mi estudiante, ese aprendizaje va a regirse bajo una evaluación formativa que tiene que ver con el diagnóstico, con una retroalimentación y con lo que posibilita aquellas acciones para el progreso de sus aprendizajes. Quiere decir que mi alumno va a poder aprender de manera más sólida, consistente, cuando yo le dé un aprendizaje ya diagnosticado, retroalimentado y que esté inmerso de acciones que van a facilitar y posibilitar pues el crecimiento dentro del proceso de su aprendizaje. Es lo que nos dice en este pequeño esquema. Entonces, ¿cuáles serían esos procesos dentro de la evaluación formativa? Valga decirlo, tenemos el proceso permanente, el cual pues concierne y tiene que ver con una comunicación y con la reflexión de la mano. Este proceso permanente se considera un proceso formativo integral continuo, como vemos en la pantalla, ya que este proceso formativo va a permitir identificar ¿qué cosa? Avances, dificultades, logros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener criterios de cada uno de los niveles de logros, de las técnicas y de los instrumentos. Mucho ojo.
ya que se va a evaluar mediante de las mismas, pero dirigido o a quién se va a evaluar usando estas técnicas, instrumentos para poder medirlos en un determinado nivel. Esto va a estar direccionado a mis estudiantes que están formando parte de mi proceso pedagógico. Este círculo, por así decirlo, que vemos como esquema, forma parte de mi proceso permanente de la evaluación. Obviamente que tiene que ver la retroalimentación de manera directa en relación con este proceso permanente de la evaluación, y todo ello pues va a conllevar o se va a desarrollar, ya es más que decir, ¿no?, que esto se va a venir desarrollando en cada una de las modalidades, como señala la pantalla: EBR, EB y EVA. Educación básica regular, educación básica y especial y educación básica alternativa. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver el enfoque en el que se sustenta la evaluación de los aprendizajes. ¿Bajo qué enfoque hemos dicho? Bajo el enfoque formativo, querido docente. Entonces, ¿qué tiene que decirnos este enfoque? ¿Cuál es la importancia de que la evaluación esté centrada en este enfoque formativo? Leamos un poquito y analicemos. Dentro de este enfoque formativo se va a tener en cuenta valorar el desempeño de mis estudiantes al integrar a mi estudiante y al hacer que mi estudiante combine sus capacidades que él tiene, obviamente. Le va a permitir, dentro de esta evaluación que tiene que ver con el enfoque formativo, a mi estudiante le va a permitir identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto pues a las competencias que él tenga que desarrollar, con el fin que nosotros podamos ayudar a nuestros estudiantes a avanzar hacia niveles obviamente cada vez más altos. Y también este enfoque tiene que ver con que yo como docente pueda crear en mis alumnos oportunidades continuas para que mi estudiante demuestre todas las capacidades diversas que él tenga y cómo las puede integrar en una competencia. No solamente que puedan distinguir entre lo que aprueban y no, sino que puedan distinguir o diferenciar aquellas capacidades que están integrándose y que forman parte dentro de su competencia, la cual le permite desarrollar y aprobar esa evaluación. Qué bonito, qué interesante este punto, ¿verdad? Muy bien. Entonces podemos decir que se evalúan las competencias, como vemos en el esquema. Las competencias tienen que ver con las capacidades. Estas capacidades van a irse desarrollando y llegar a un nivel cada vez más alto si empezamos a medir esos niveles cada vez más desde el punto de inicio o simple o pertinente. Lo vamos combinando, lo vamos integrando y vamos pasándolo a un nivel cada vez más complejo. Dentro de esto, pues yo voy a tener esa capacidad de nivelación o de medir ese nivel de cada uno de ellos en cuanto desarrollan capacidades y sus competencias, por ende, gracias a los estándares de aprendizaje, que son aquellos criterios precisos y comunes para poder comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para poder señalar más bien, querido docente, cuán lejos se está de lograr ese resultado de mi estudiante o cuán cerquita ya estoy de lograrlo, ¿verdad? Entonces es muy importante poder trazarse esos niveles a lograr y crecer de esa manera para que así pues mi estudiante pueda alcanzar cada vez más, obviamente, su competencia y las capacidades que el currículo nacional busca para el perfil del egreso. Nosotros tenemos que lograr como docentes que nuestro estudiante llegue a consolidar ese perfil del egreso, y lo va a hacer siempre y cuando nosotros podamos usar correctamente cada una de estas competencias, de estas capacidades, de estos estándares, de en sí, de esta enseñanza, para poder forjar en mi estudiante y así pueda lograr los resultados que deseo en ellos mismos. Muy bien.
Entonces, ¿cuál sería el propósito de la evaluación formativa, querido docente? El propósito obviamente que va a estar dirigido a mi estudiante, ¿verdad? Porque acá se va a tener que medir tanto mi estudiante como punto principal, como también a mi docente. En otras palabras, a nosotros mismos. Porque dentro del estudiante, la evaluación formativa tiene el objetivo de que el estudiante logre su autonomía, que el estudiante desarrolle la metacognición, que el estudiante aumente su confianza y así pueda aprender mejor y que obviamente aprenda a comunicarse. Eso va a permitir forjar la evaluación formativa en mi estudiante. Pero en el docente nosotros también podremos lograr algo, se puede cumplir un propósito de la evaluación, puede cumplirlo en nosotros, claro que sí. ¿Y qué es lo que cumple? Cumple que el docente va a poder atender la diversidad de sus estudiantes, o sea, quiere decir que va a poder saber cómo aplicar la evaluación o medir aquellos resultados de sus aprendizajes, así sea sujeto a un grupo de estudiantes diversos, con caracteres diversos, con contextos diversos. Le va a permitir de esa manera poder atender a esa necesidad. También le va a permitir al docente evitar la deserción o la exclusión, sino que él mismo pueda integrar cada vez más a sus alumnos junto con su conocimiento, no siendo esquivo, más bien en la relación que tenga mi alumno con lo que va a aprender, sino que lograr que a mi alumno le guste, sin que yo tenga la necesidad o bien sacar a mi alumno o bien yo darme por vencido. La evaluación formativa permite al docente retroalimentar mejor los aprendizajes en los estudiantes y utilizar obviamente variedad de métodos, variedad de formas de lo que quieras, de estrategias para poder aplicar mejor la enseñanza y obtengas mejor los logros que deseas. Muy bien. Entonces, la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias tiene que ver con comprender la competencia por evaluar, tiene que ver con analizar el estándar de aprendizaje, claro que sí, lo que estamos viendo del ciclo, tiene que ver con seleccionar o diseñar situaciones significativas, tiene que ver con utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, mucho ojo, tiene que ver con comunicar los resultados en que van a ser evaluados y los criterios de esa evaluación. Y tiene que ver con valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias, ¿verdad? Pero eso no es todo. También este proceso está enmarcado en retroalimentar a los estudiantes para poder ayudarlos a avanzar hacia el nivel que espero y así ajustar mejor la enseñanza para que logre llegar a ese nivel, ajustando la enseñanza a las necesidades que él presenta, que se identifica. Muy bien, en eso consiste el proceso de la evaluación formativa. ¿Cómo entonces puedo evaluar ese proceso de enseñanza y aprendizaje de las capacidades de mis estudiantes, tomando en cuenta sus capacidades? Tengo primero que comprender la competencia para evaluar o por evaluar. Tengo que precisar bien qué competencia quiero desarrollar, cuáles son los logros que quiero obtener, qué es lo que quiero que mi alumno desarrolle, qué tipo de competencia le va a permitir a él mejor desarrollarse, para que yo pueda obviamente empezar con la evaluación de este proceso. Dentro de este punto, pues, cuando yo voy a comprender la competencia, tengo que tener en cuenta el significado, las capacidades que lo componen y la progresión. También es necesario que se pueda analizar el estándar del aprendizaje esperado. Esto tiene que ver con leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. Exacto. El Currículo Nacional de Educación Básica nos plantea los niveles, ¿verdad? Y lo que nos quiere decir acá es que cuando yo voy a evaluar dentro de este proceso de enseñanza que tiene que ver las competencias de mis alumnos, yo tengo que visualizar primero en qué nivel están ellos. Y de acuerdo a eso es que yo voy a poder identificar mejor a qué niveles quiero llegar, cuánto les falta por llegar a ese nivel y qué es lo que debo hacer para que puedan llegar a ese nivel. Por eso es que es necesario acá que se lea primero el nivel estándar que quieres, dicen acá, qué es lo que tú quieres apuntar, pero tomando en cuenta primero qué es lo que presenta tu alumno, en qué nivel está, en qué nivel se ha quedado. Y ojo que cada estudiante tiene diferente nivel de aprendizaje que él ha logrado obtener
en su vida académica, ¿no? En este caso, en el ámbito escolar. Muy bien, también es importante en este proceso seleccionar o diseñar situaciones significativas. Eso tiene que ver con que se debe generar conocimiento explicativo de un fenómeno, las situaciones deben despertar el interés de los estudiantes, debe recrearse escenarios futuros, crear un nuevo objeto, debe permitirse que los estudiantes pongan en juego o apliquen más bien esas capacidades para que así puedan ellos sentirse que desarrollan ya esa competencia, ¿no? Y tú puedes utilizar diferentes estrategias para que así pueda el mismo estudiante querer usarlo, pero a manera de juego, ir reforzando sus conocimientos. Trata tú, docente, de ver la manera más óptima, de tal manera que el alumno, valga la redundancia, no tenga miedo, no se siente incómodo el poder aplicar ese aprendizaje que él ha aprendido con el fin de desarrollar esa competencia y obviamente las capacidades. También al seleccionar o diseñar situaciones significativas es bueno tener en cuenta que se recogen las evidencias a través de técnicas e instrumentos. Obviamente yo tengo que tener mucha precisión para poder saber qué instrumentos quiero usar y en base a qué quiero yo ejecutar o aplicar. Mejor dicho, tengo que identificar primero el problema para luego usar las técnicas o instrumentos que requiero para poder obviamente extraer ese problema y así pueda lograr todo lo que ya estamos viniendo diciendo en nuestros estudiantes, ¿verdad? Que es que crezca, que pase a un nivel esperado, que desarrolle competencias, que logre el objetivo del currículo nacional que dice del perfil egresado, en el cual tiene que estar apto para poder afrontar obviamente los problemas que se le van a venir académicamente hablando, socialmente hablando, contextualmente hablando. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿es necesario utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos? Siguiendo el punto anterior, claro que sí, dentro de este proceso, como les dije, se necesita tomar criterios, identificar los problemas para ahí aplicar los instrumentos. Como vemos acá, se construyen instrumentos de evaluación de competencias, se usan criterios que están en relación a las capacidades de las competencias, se van a requerir esos instrumentos, esas herramientas de evaluación que van a hacer visible la combinación de las capacidades para que pueda afrontar un desafío y que éstas se precisen y describan esos niveles de logro. También es importante aquí que el estudiante comunique o que el estudiante se comunique o que se comunique a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta, como por ejemplo, debo informar a mis estudiantes desde el inicio del proceso, debo decirles qué competencias van a ser evaluados para que lo tenga en cuenta y cuál es el nivel esperado que quiero llevar y qué criterio de evaluación voy a usar. Eso se recomienda que se haga dentro del proceso de evaluación. Y bueno, y valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Exacto, esto tiene que ver con que se debe describir lo que es capaz de saber hacer. Eso lo voy a ver cuando yo aplique una dinámica de juego, cuando les haga que se relacionen, cuando ellos mismos puedan descubrir sus aciertos y errores a través de una estrategia que yo aplique para que ellos interactúen y dinamicen en clase, ¿no? Y obviamente comparar el nivel actual con el esperado. Es necesario que se valore el desempeño de estos estudiantes. Mejor dicho, haz que ellos hagan, que ellos, por mí diría que ellos armen la clase, simplemente tú sé el guía nada más. Ellos armen y así ellos lo hagan mal o bien tú estás ahí para guiarles. Y si es necesario que ellos presenten algo que está mal, tal vez que no supieron cómo hacerlo, no entendieron al profesor, es necesario eso, porque ahí va a tener sus aciertos como sus errores y de esa manera se va a valorar el desempeño de cada uno de ellos. Muy bien, por eso es importante retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia ese nivel que tanto espero y así ajustar la enseñanza a aquellas necesidades que ya identifiqué.
Tengo por ello que recoger esa información en el proceso que se encuentran dentro de ese desarrollo. Y esto tiene que sumarse porque tiene que permitirse mejorar los procesos a evaluar debido a que se desarrollan simultáneamente. Se deben mejorar esos procesos. Y tiene que ver todo esto, como les dije, con la retroalimentación. Quiere decir que yo como docente recojo información que van a estar inmersos dentro de un proceso que se va a ir desarrollando. Eso me va a permitir a mí mejorar los procesos, ¿verdad? Al recoger la información. Y me va a permitir desarrollar obviamente de manera simultánea. Todo esto lo voy a poder ejecutar dentro del plano de la retroalimentación que concierne a la evaluación formativa. Muy bien, ahora veamos rápidamente un poquito más ya enfatizando la retroalimentación. La retroalimentación va a partir de un punto inicial a un punto final. Desde el punto inicial vamos a tener las experiencias previas. El punto final ya cuando se da la calificación, ¿verdad? En el punto inicial hablemos un poquito de esto. En el punto inicial, cuando yo menciono las experiencias previas, es lo que yo voy a encontrar en mi estudiante al momento de conocerlo, al momento de ver los resultados iniciales que él me pueda dar de algo que yo le pregunte, de algo que yo le haga participar, etcétera. Yo tengo que acá, esa experiencia previa me va a permitir visualizar qué fortalezas posee mi estudiante para iniciar ese aprendizaje. Y ahí tengo que tomar decisiones de apoyo y oportunidades que pueda yo tener para lograr precisamente que se haga una adecuada retroalimentación. La retroalimentación sabemos, ¿no?, que es como volver a decir todo, reforzar el aprendizaje, ¿no? Pero es necesario tener en cuenta qué es lo que voy a reforzar, cuál es la debilidad de mis estudiantes o qué fortalezas ellos presentan, hasta dónde, hasta qué niveles su conocimiento, su fortaleza cognitiva, para que yo pueda partir de ahí y ver qué es lo que puedo hacer por ellos, ¿ya? Por eso es que acá menciona experiencias previas, qué fortalezas posee para iniciar el aprendizaje. Yo tengo que saber si es que el momento de dar la clase ha estado apto él para aprender rápidamente, me ha entendido, no presenta ninguna deficiencia en ese aspecto, en el plano cognitivo que tal vez le dificulte aprender, ¿no? No presenta algún síntoma tal vez de impedimento para que él pueda aprender de manera psicológica, de manera neuropsicológica, ¿no? Entonces todo eso tengo que desarrollarlo para poder saber, y de esa manera yo voy a visualizar si es que realmente mi alumno tiene la fortaleza y es capaz para que pueda seguir aprendiendo. Sabré qué decisiones de apoyo tomar y qué oportunidades. Igual, cuando ya entran a un proceso de evaluación formativo, acá se tiene que ver con el fuente de aprendizaje. Acá se va a dar una evaluación para el desarrollo de las competencias. Quiere decir que yo acá tiene que ver netamente con el contenido o teoría de mi clase que yo les he dado, porque me voy a dirigir a lo que es en sí el tema. Por ejemplo, soy profesora de historia y mi tema es el rescate de Atahualpa. Esta unidad que me tocó enseñarles sobre el Tahuantinsuyo y el rescate de Atahualpa, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo un tema específico y lo que yo quiero es que mi alumno desarrolle sus competencias de esa área al momento de evaluarle, ¿no? Entonces me voy a referir directamente al contenido que voy a darles. Y obviamente al final la calificación es cómo se va a certificar al estudiante, su aprendizaje, qué aprendizajes ha logrado y qué queda más bien por lograr o construir. Muy bien, excelente. Entonces podemos decir que la retroalimentación es una información comunicada al estudiante con la finalidad de dar a conocer el avance en su proceso de aprendizaje y de las mejoras a realizar, ya que vendría también a denominarse como un proceso dialógico que tiene instancia en el que el docente y el estudiante van a recibir pues esa información del proceso de enseñanza y aprendizaje, según Schultz. Muy bien. La retroalimentación también va a permitir a los docentes lo siguiente:
Va a permitir ajustar sus estrategias de enseñanza, diseñar nuevas situaciones significativas, replantear sus estrategias, corregir su metodología, replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes, saber qué debe enfatizar y cómo, y obviamente ejecutar actividades para que desarrollen su aprendizaje, como son atender a las necesidades que ellos han presentado, brindarles oportunidades a las diferentes estudiantes, sean que vengan con algún rasgo que marca una diferencia con sus alumnos. Ahí hay que darles las oportunidades necesarias y de esa manera desarrollar la capacidad de que él mismo autoevalúe su propio desempeño. Muy bien, así que ya hablamos la evaluación, ya hablamos lo que vendría a ser la evaluación formativa, estamos hablando de la retroalimentación y ahorita vamos a hablar de los desempeños. Los desempeños, que también lo vemos en un curso aparte, con la Corporación Educatec Perú, tiene que ver con las descripciones específicas de lo que hacen mis estudiantes. Por ejemplo, yo como profesora de comunicación quiero que ellos desarrollen su ortografía. Entonces, yo voy a identificarles en un nivel que están y el nivel esperado que quiero que lleguen, pero tengo que partir del nivel que están. Entonces, yo acá tengo que precisar el nivel en que están. Por ejemplo, mi alumno Pedrito no puede leer bien un libro y confunde muchas veces una consonante con otra, por eso es que no tiene una correcta ortografía, porque no puede leer, presenta una falencia, ¿no? En lo que corresponde a la dislexia, porque no puede precisar bien. Entonces, por ende, que suele confundir las letras, ¿no? Entonces, esto ya me permite ya precisar el punto, que tiene que ver con la ortografía en relación a la dislexia, ¿no? Y eso corresponde a mi área de comunicación. Entonces, describir de manera específica lo que hace mi estudiante, el nivel en que está, es muy necesario. De esa manera estás precisando y puntualizando el desempeño. Por eso es que acá se tiene que observar una diversidad de situaciones o contextos donde se va a plantear las programaciones curriculares de cada uno de los niveles o modalidades de la educación básica regular. También, ¿qué nos quiere decir los desempeños? Los desempeños, pues como ya les dije, son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes. Obviamente que vienen a ser los estándares. Acá van a entrar a tallar los estándares de aprendizaje porque voy a poder medir del nivel que están al nivel que quiero lograr. Los desempeños son observables en una diversidad. Como les dije, ¿no? Si un niño presenta dislexia, yo lo voy a observar cuando él empieza a leer. Y eso va a darse dentro de un contexto, dentro de una situación. En ese momento es un contexto dentro de un salón de clases en donde la profesora está tomando, por así decirlo, la participación de ellos para que lean un libro o simplemente para que escriban algo. También es necesario que los desempeños estén presentes dentro de las programaciones curriculares de los niveles o modalidades de la educación básica. No son dentro de los desempeños, cuando se dice que son observables, no necesariamente son de carácter exhaustivo. Quiere decir que no necesariamente tengo que yo ahondar en eso hasta conocer realmente, ¿no? Muchas veces yo le encuentro el desempeño porque se puede visualizar de la manera más rápida. Y cuando yo me refiero a las programaciones curriculares, pues es necesario porque ayudan a la planificación y a la evaluación de la misma. Muy bien. Ahora pues tenemos este esquema de técnicas e instrumentos de evaluación, queridos docentes, que les he dejado para ustedes. Tenemos técnicas de observación y técnicas de desempeño, que se ha puesto de esa manera. En las técnicas de observación se plantea que hay la guía de observación, como vemos acá, el registro anecdótico, diario de clases, diario de trabajo, escala de actitudes, etc. Todos estos son técnicas, son instrumentos
que yo voy a usar y cada una tiene su función o funciones determinadas. En la guía de observación, su función es para observar respuestas de los alumnos, para ver las respuestas en una semana de trabajo, tal vez los 3 momentos de la evaluación, observar interacción. Eso es lo que vendría a ser la guía de observación. También dentro de esto tenemos el registro anecdótico. El registro anecdótico cumple la función de informar lo que es los hechos o situaciones, describirlos dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje, para identificar características de un alumno. Dentro del registro anecdótico me va a permitir el espacio curricular para tutoría, valorar el trabajo colaborativo. Si yo aplico el instrumento de diario de clase, ahí voy a plasmar la experiencia personal. Se utiliza para expresar comentarios, para autoevaluar, para identificar los logros y las dificultades de mis estudiantes. El diario de trabajo, más bien, eso lo elabora el docente, registra narraciones de la jornada, se reflexiona en base a lo planteado. La escala de actitudes tiene que ver con la lista de enunciados o frases que se van a seleccionar para medir una actitud personal, en donde se va a identificar debilidades y fortalezas. Como vemos, son técnicas o instrumentos de evaluación en el rango de la observación, pero en el rango del desempeño como tal entran a tallar estas técnicas o estos instrumentos, como son preguntas sobre el procedimiento. Las preguntas sobre el procedimiento, tienen que ver con la información acerca de la apropiación de los conceptos, de los procedimientos, de la reflexión. En las técnicas de desempeño, que tiene que ver con los cuadernos de los alumnos, entra a tallar el seguimiento de desempeño, comunicación entre familia y escuela, finales evaluativos. Y en lo que concierne a los organizadores gráficos, esta técnica de desempeño tiene que ver con mapas conceptuales, cuadros sinópticos, diagramas de árbol, etc. Bien, también es necesario precisar las técnicas para el análisis del desempeño. Es ahí donde hay docentes que usan portafolio, lista de cotejo y la rúbrica. Esto forma parte del análisis de desempeño. Dentro del portafolio, como vemos acá, se va a centrar en recoger las evidencias y analizarlas, el historial documental, la evaluación formativa, evidencias relevantes y criterios. Dentro de la lista de cotejo voy a tener lista de palabras, oraciones que señalan con precisión las tareas, actitudes que se deben evaluar, se emplea para evaluar acciones, etc. Dentro de esto tenemos la rúbrica. La rúbrica cumple función que son las siguientes. La rúbrica ubica el grado de desarrollo de los conocimientos, de las habilidades y actitudes de mis estudiantes. Considera una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética y obviamente presenta la guía de los aprendizajes esperados. Eso tiene que ver con profundizar un poco más sobre los desempeños. También hay la técnica de interrogatorio, que ya tiene que ver con lo que vendría a ser técnicas textuales, debates, ensayos, pruebas orales, prueba de respuesta abierta, etc. Todas son bienvenidas para que puedan ser evaluadas. Muy bien, hasta aquí he querido aportarles un poco más para cerrar la teoría o nociones generales del diseño de sesión de clase. Posteriormente vamos a desarrollar cada una de ellas, pero en base al nivel en que se encuentra. Se ha acoplado a este curso esquemas que tengan ustedes en PDF, que se han anexado para que se puedan guiar. Posteriormente, cada nivel va a irse desarrollando, cada nivel, me refiero inicial, primaria y secundaria, se va a ir desarrollando de manera específica, pero aprovechen lo que concierne a las nociones generales para que así de eso y complementado con lo que son los esquemas que ya están ahí, simplemente ustedes puedan compararlos, relacionarlos y pueda ser de mucha utilidad para ustedes. Bien, hasta aquí conmigo, nos veremos en otra oportunidad. Ha sido un gusto poder compartir un poco más de este curso de diseño de sesión de aprendizaje. Gracias.